¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a a este último semáforo del año. Este viernes 30 de diciembre tenemos dos conversaciones muy interesantes. Una que tiene que ver con análisis, ¿no? De lo que ha pasado en Twitter, especialmente, claramente una de las noticias tecnológicas y al mismo tiempo económicas, políticas y comunicacionales de este año desde que el multimillonario Elon Musk se hiciera cargo de esta fundamental red social, y vamos a estar comentando lo que eso ha significado y lo que podría llegar a pasar con Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos y académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Y también vamos a estar haciendo contacto con Barcelona para hablar con Paula Vidal, y en Santiago con Nicolás Ríos. Ambos son cofundadores de la Muestra Internacional de Pornografías Críticas Excéntrico, cuya cuarta edición se va a realizar entre el 23 y el 28 de enero en Valparaíso y en Santiago. ¿Qué es lo que se trae? De eso vamos a estar conversando con Nicolás y con Paula. Y vamos a partir con Antes de nacer. Qué buena canción. Esto se llama Cada día. Como les anunciábamos, entre el 23 y el sábado 28 de enero en Valparaíso y Santiago
se va a realizar la Muestra Internacional de Pornografías Críticas Excéntrico. Esta cuarta edición, como les decía, se va a realizar las últimas semanas de enero y estamos con el director de programación, Nicolás Ríos, junto a Paula Vidal, ambos fundadores de esta muestra. Paula, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, muy bien. ¿Y tú? Estoy bien, gracias. Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias Antonella por esta invitación. Bueno, por supuesto nos interesa a nosotros acá en el programa y sobre todo en Radio Universidad de Chile poner en cuestión ciertos conceptos que andan por ahí dando vueltas y que desde la academia, desde el arte, se pueden visitar desde otros lugares. Y por supuesto puede haber mucha gente que escucha la palabra porno y inmediatamente levanta las cejas, ¿no? Así que partamos, Paula, preguntándote por eso, ¿no? Preguntando por qué a ustedes les pareció importante desarrollar Excéntrico y revisitar ciertos contextos cinematográficos y artísticos. Bueno, es que desde hace muchos años con Nico hemos estado analizando y viendo todo lo que es la movida del post-porno o entender cuál es, cómo se puede ver cinematográficamente a nivel de, no sé, conceptualmente, ¿no? A nivel de autor, un discurso propio y personal en películas que sean sexualmente explícitas, ¿no? Entender de que el género no está en este minuto como mal visto, ¿no? Censurado de alguna manera, sin entender de que la expresión en lo sexualmente explícito también puede ser arte y también puede ser parte de lo que es el cine. No sé si Nico quiere agregar algo más. Sí, Nico, respecto a los orígenes de Excéntrico, ¿por qué les pareció necesario armar esta muestra? Sí, bueno, hay de alguna manera una prehistoria que contar también, ¿no? Porque en Chile existe esto que Paula ya mencionó muy bien, ¿no? O sea, todo lo que fueron activismos post-porno a inicio de los años 2000, ¿no es cierto? Como formas de intervención política, como formas de indagar en los lenguajes explícitos de la sexualidad, no solo en el cine, sino en el teatro, en la performance, etcétera. Y para hablar de cosas que no solo tienen que ver con la sexualidad, sino que también tienen que ver con el racismo, con la diversidad corporal, con el capacitismo, es decir, entrar en los territorios de lo pornográfico, podemos decir, pero para hablar de cosas que no se limitan únicamente a lo sexual. Y en ese contexto también surgieron festivales, en su minuto estuvo el Festival Dildo Rosa, también estaba la sección de posporno que programábamos en el Festival Cine B años atrás, ¿no? Que un festival que terminó el año 2015, y un poco la intención de Excéntrico fue también recuperar esa senda de programación, de propuestas, que al mismo tiempo, y esto tiene que ver con nuestra posición con Paula está en Barcelona, yo estoy entre Chile, Francia y España hace ya algunos años, hemos ido nosotros circulando festivales internacionales que se encargan de generar propuestas muy interesantes de programación sobre diversos tipos de indagación en esto que llamamos el territorio de las pornografías críticas, sea desde el feminismo, desde la pornografía feminista, ética, queer, postporno, etcétera, como todas esas derivas. Y nos parecía con Paula que era interesante recuperar por una parte esa senda de propuestas de programación que en su minuto existieron en Chile y al mismo tiempo poder hacer circular parte de esas obras que estábamos pudiendo acceder en otros contextos. Ahora, ustedes hablan desde los orígenes de pornografías críticas, ¿no? Y eso inmediatamente lo contraponemos a la idea de la pornografía mainstream, si queremos decirlo, ¿no? Que uno diría es un lugar de mandato patriarcal brutal. Pero al mismo tiempo es un lugar de educación sexual para muchísimas generaciones, especialmente en países en Latinoamérica como el nuestro, en donde no hay educación sexual. Entonces, y a mí me ha tocado en clases de cine, en clases con alumnos de periodismo, también decir, a ver, pero chiques, el porno es ficción. Inmediatamente es como, wow, no, pero ¿cómo? Y es como, es muy fuerte como los imaginarios de la sexualidad están tan vinculados a esto que es una industria de ficción y que además tiene muchos cuestionamientos, tanto en términos de cómo trata a sus trabajadores, estoy hablando del porno mainstream, como de el tipo de mensajes y de imaginarios que construye. Entonces ahí preguntarte, Paula, cómo se confronta esto que es tan fuerte y que, claro, cuando uno dice porno, la mayoría de la gente piensa en este tipo de imaginarios, con lo que son las pornografías críticas y disidentes. Bueno, es lo que estamos descubriendo nosotros también con Nico en todos los festivales y en toda la comunidad que existe, ¿no?
en relación con la pornografía ética o las nuevas maneras de hacer pornografía. Es un universo bastante pequeño, porque no puede competir con la industria, bueno, como todos son independientes finalmente, ¿no? Y que busca de manera activa tanto contar historias como generar y producir películas, ¿no? Pornografía de manera ética, de manera en que todo el mundo pueda recibir un trato justo, tanto en cuanto a dinero como a tipo de producción. El consentimiento es algo primordial dentro de todas las prácticas que se hacen acá, y lo que se cuenta también viene desde un punto de vista muy personal. Entonces, claro, hay muchísimos más espacios para las autorías y también para las disidencias. Y ahí preguntarle a Nicolás, porque cuando hablamos como del lugar del mandato, ¿no? El porno está movilizado por un deseo ficticio, además instalado, ¿no? De el hombre heterosis. E incluso si hay al interior del porno imágenes entre mujeres, están hechas para el deseo del espectador hombre heterosis. Nicolás, cuéntanos cómo sientes tú que a través de lo que ustedes han visto y mostrado también en la muestra Excéntrico han empezado a aparecer otras maneras de vincularse con este tipo de imaginarios desde las disidencias y, como tú decías, también desde otros tipos, de otras miradas que pueden ser relevantes también. Es súper interesante la pregunta, ¿no? Porque es una pregunta que no es nueva, es una pregunta que tiene muchos años de historia, ¿no? O sea, nos retrotrae a las guerras del sexo, nos retrotrae a los viejos debates del feminismo en relación a la pornografía, al trabajo sexual, las políticas trans, ¿no? O sea, es muy interesante poner esto en contexto porque no es un debate que sigue vivo, ¿no? Y así como sigue viva también las posiciones respecto a este debate. Nosotros con Paula hay un equipo que es más grande, que también hay que mencionarlo, está Bab, está Andrés Valenzuela, que forman parte del equipo también. Solo que con Paula estuvimos en la fundación de Excéntrico, venimos problematizando esto de alguna manera. Yo quería, para responder la pregunta, solo mencionar una pequeña cosa, ¿no? Respecto a la pregunta anterior, y es que cuando nosotros hicimos la apuesta por esto que llamamos pornografías críticas, lo estamos entendiendo en tres dimensiones, que nos parece como siempre relevante mencionar, ¿no? La crítica en la representación, la crítica en la distribución y la crítica en la producción. Cuando decimos en la representación, hablamos de que haya diversidad de cuerpos, diversidad de prácticas, ¿no? Diversidad de imaginarios también, o sea, poder efectivamente de algo que en algún minuto se consiguió como muy estrecho en términos de qué cuerpos están apareciendo, para el deseo de quién, para la visión de quién, para el placer de quién, que eso pudiese ser mucho más diverso, mucho más amplio, ¿no? Entonces ahí la política de la representación es muy importante. Luego la producción, todo lo que ya Paula mencionó muy bien, o sea, en términos de cómo se hace una película, en términos de regulaciones de salud, consentimiento, condiciones contractuales, remuneración, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí las apuestas de las formas de pornografía independientes, alternativas, han construido éticas de trabajo, no hay una ética, hay muchas, ¿no? Y que se han manifestado en cosas muy concretas. Pongo un ejemplo, Intimacy Coordinator, coordinadora de intimidad. Es un rol que ha sido creado dentro de las producciones de pornografía y que ha respondido a efectivamente demandas que han levantado los propios performers en el set respecto a situaciones de abuso o de consentimientos que no están claros, condiciones que no son tan claras. Entonces se ha creado esa figura y que hoy es una figura que ya se traslada a producciones más mainstream, no solo en el porno, sino en el cine narrativo, ¿no? Que no se identifica como pornográfico, pero que quiere lidiar con escenas que pueden ser sexualmente comprometedoras o explícitas, ¿no? Y luego la distribución, efectivamente. Y la distribución tiene mucho que ver, yo creo, con esta última pregunta, porque tiene que ver para quién uno muestra el porno, a quién accede al porno. Y a qué tipo de porno accede y cómo se construye un imaginario respecto a la pornografía, pero también construye nuestras disposiciones culturales frente a lo sexualmente explícito, hablándolo en términos más amplios, ¿no? Para la satisfacción del deseo de quién. ¿Es acaso el porno solo un lenguaje para satisfacer un deseo? Eso también es una pregunta que nos devuelve a nosotros al sentido crítico de la muestra, ¿no? Porque no todo lo que mostramos podríamos decir necesariamente que se ajusta a las definiciones canónicas de lo pornográfico, en el sentido más convencional, de que la pornografía está hecha como imágenes para excitar. A veces son películas que son imágenes para perturbar, para hacer reflexionar, insisto, sobre temas como el racismo, el colonialismo, la jerarquización de los deseos, los cuerpos que no acceden a ciertas
formas de salud sexual o a ciertos servicios comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, es muy diverso el lenguaje a través del nudismo, de las imágenes sexualmente explícitas, los distintos discursos que pueden desplegarse a través de esas imágenes. Y eso implica también disputar entonces para qué son vistas y para el deseo de quién. ¿No? Hay una disputa ahí que nosotros también en el fondo vamos intentando instalar con las audiencias, ¿no? Bueno, y de eso finalmente se trata este encuentro, ¿no? Esta cuarta edición de la Muestra Internacional de Pornografías Críticas Excéntrico, que se va a realizar entre el lunes 23 y el sábado 28 de enero en Valparaíso y Santiago, y estamos con su director de programación, Nicolás Ríos, y co-fundador de esta muestra junto a Paula Vidal, que se conecta desde España para contarnos ahora en los últimos minutitos que nos quedan qué es lo que va a estar pasando en esta edición, porque hay un par de cosas que me llaman muchísimo la atención. Una que tiene que ver con las distopías porno. Paula, cuéntanos de qué va eso. Bueno, es un tema que propusimos, este año es nuestro primer año donde hicimos una convocatoria abierta, ¿no? Tanto Chile, no, la chilena la estamos haciendo ya, este es el tercer año que hacemos una convocatoria chilena, pero la convocatoria internacional no la habíamos hecho anteriormente, siempre habíamos invitado a las películas a participar, y este año decidimos hacer una convocatoria abierta donde tocábamos el tema de la distopía porno. En tres áreas distintas, ¿no? La primera, pensando en la distopía, en esta como manera de enfrentar nuestro presente actual, ¿no? Tanto con el tema de la ecosexualidad o la referencia, la relación entre la ecología, el planeta y la propia sexualidad. Eso es un movimiento que se está... bueno, es sumamente interesante. Me gustaría que, más que contar de qué va, ¿no? Que fueran a verlo y entendieran de qué se trata lo que es la ecosexualidad, ¿no? Un concepto que va de dejar de entender a la tierra como la madre, ¿no? Que nos cuida y que nos protege sin pensar o sin importar lo que le hagamos, y cambia con la idea de la tierra amante, ¿no? La relación que va de un lado y el otro entre nosotros y el lugar donde habitamos. Tomándolo desde el punto de vista de la distopía, ¿no? Pensando en el fin del mundo, en la relación que tenemos con el propio cuerpo, y bueno, podría seguir hablando, pero mejor resumo un poquito más. Luego también está el tema de la monstruosidad, ¿no? Pensar en lo que, todo lo monstruoso que puede ser la distopía, ¿no? Y la fantasía. Ahí yo creo que Nico me puede ayudar un poco a decirlo más simplemente, porque él conceptualmente lo puede explicar más fácilmente que yo. Claro, aquí estamos hablando de concepto orientador de esta cuarta muestra, el resultado de esta convocatoria internacional que va en estas tres líneas: ecosexualidad, monstruosidad y fantasía. Y para cerrar también, ahí aprovecho ahí la respuesta que nos va a dar Nico respecto a estos últimos dos puntos, también que nos cuentes de la convocatoria nacional de cortometrajes que se hizo y que van a ser exhibidas a fin del mes de enero. Sí, bueno, todos los años intentamos darle un encuadre editorial a la muestra, ¿no? A propósito, no hablamos de festival, hablamos de muestra, y eso tiene que ver con un espíritu no competitivo que queremos darle a Excéntrico desde sus inicios. Y todos los años le damos algún carácter editorial, pensamos en algún texto, en algo de lo que está pasando. El año pasado, por ejemplo, perdón, el año pasado, todavía estamos en 2022 y Excéntricos hace en enero, entonces fue la edición pasada, que fue a principios de este año. Trabajamos con la idea de la porno barricada y fue una manera, de alguna manera, de recuperar parte de lo que está ocurriendo en nuestro contexto en Chile, qué es lo que significa una pornografía frente a las políticas en Chile y específicamente lo que está ocurriendo en el momento constituyente y en el fondo la explosión de dimensiones políticas y de politización general de la vida y qué podíamos decir desde la trinchera de lo pornográfico. De ahí jugamos con la idea de la porno barricada.
este año fue un poco coquetear de alguna manera con una idea más caótica, y de ahí la idea de la distopía, ¿no? En el fondo ver, bueno, post pandemia de alguna manera, pero una pandemia tampoco que no termina del todo, crisis, ¿no? Crisis de devastación ecológica, pero también en el fondo diversas formas de violencia que no se limitan solo a lo ecológico, sino que también ocurren en las relaciones humanas, contexto bélico. Dijimos como, wow, estamos como en un momento súper, súper distópico de alguna manera. Y quisimos jugar con eso, coquetear con eso de alguna manera, y bajar a 3 líneas editoriales que además coinciden con 3 líneas curatoriales. Eso que siempre tenemos curadores invitados a la muestra. Este año está Liz Misterio, que es una de las fundadoras de el Festival Anormal en México, un festival de arte postpornográfico que existe hace muchos años, ¿no? Tuvo su última edición en 2018, y coincidentemente esa última edición trató con el tema no exactamente de la distopía, pero sí de los posthumanismos, y quisimos recuperar parte de esa selección. Así que eso es una de las cosas que se viene. También Selva González, ¿no? Que es una productora chilena radicada en Marsella, ¿no es cierto?, de Maltrato Films, que curó específicamente la línea de ecosexualidad, que esa es otra línea importante que se viene, y la de fantasía, que también es curatoría de Liz, que además trajo la muestra de Anormal. Ahí hay como 3, digamos, elementos importantes de la programación de este año, son las 3 líneas curatoriales fuertes, pero efectivamente tenemos lo que nosotros decimos el corazón de la muestra, que es la sección Nuevo Porno Chileno. Una sección que existe desde la segunda edición de Excéntrico y que felizmente para nosotros ha ido creciendo, la convocatoria cada vez convoca más trabajo, son todos cortometrajes y son producidos dentro del último año, de hecho, porque los del año pasado ya dentro de los últimos 2 años, vamos a decir. Tenemos 2 funciones dedicadas al nuevo porno chileno en Valparaíso y 3 en Santiago, que vamos a tener la oportunidad de dialogar con los realizadores, y que es muy interesante porque es una sección que surge, de hecho, con el propósito de recuperar esta senda que comentábamos antes, ¿no? De un conjunto de trabajos que en algún minuto ocurrieron en Chile, signados desde lo postpornográfico hoy día, que hoy día son mucho más diversos, ¿no? En sus poéticas, en los lenguajes que utilizan, en los tráficos con la performance, con el teatro, con también en el fondo un poco de autobiografía. Hay un poco de todo. Lo interesante, como dijo Paula, sería invitar a la gente que vayan, porque es la sección que tenemos la oportunidad de dialogar con los realizadores directamente y poder preguntarles sobre cuáles son las intenciones autorales, los modos de producción, etcétera. Bueno, Sumaría entonces, a... Ah, perdón, sí. es que se me va el tiempo, Nicola, entonces dejamos a la gente invitada para que se agende entre el 23 y el 25 de enero en Insomnia Teatro Condel, en Valparaíso, y el viernes 27 y el sábado 28 en Espacio El Ángel, en Huérfanos, acá en Santiago. Y, por supuesto, toda la programación con todos los detalles, ustedes la van a poder ver en las redes de Excéntrico, así que les invitamos a que estén conectados con esta 4ª edición de la Muestra Internacional de Pornografías Críticas Excéntrico, y hemos conversado con sus cofundadores, Nicolás Ríos, quien además es su director de programación, y Paula Vidal. Paula, Nicolás, muchas gracias a los dos por este tiempo. Chao. Gracias a ti. Muchas gracias, Antonella. Chao, chao. Nosotros tenemos que ir rápidamente a la pausa y ya regresamos.
Antonella. Y bueno, quienes usamos redes sociales, especialmente Twitter, hemos visto cómo este espacio ha cambiado de manera bastante interesante, voy a usar, con todo lo que uno puede usar, lo amplio que puede significar ese adjetivo, en los últimos meses, desde que Elon Musk compró, después de la teleserie que fue, que finalmente comprara Twitter, ¿no? Y hemos visto que los cambios que ha hecho tanto al interior de la compañía como su traducción a la manera en que se usa esta red social han sido bastante llamativos, por decirlo menos, para analizar cuáles podrían ser o no las consecuencias de esto. Estamos con la directora de la Fundación Datos Protegidos y académica de la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad, Patricia Peña. Pati, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Antonella, buenos días a todas, todos, todes. Bueno, queríamos hablar contigo, Pati, para poner un poco en contexto, ¿no? Porque sin duda, aprovechando también en estos temas de cierre de año, ¿no? La llegada de Elon Musk a Twitter ha sido uno de los grandes temas a varios niveles, a nivel tecnológico, a nivel empresarial y sobre todo, y eso por eso quería hablar contigo, comunicacional. Porque una de las decisiones que tomó Elon Musk en su llegada y que más llamaron la atención fue, por ejemplo, terminar con el comité de seguridad de datos que tenía al interior de Twitter. Y otra cosa fue cerrar cuentas de personas que él sentían que de manera personal lo ponían en riesgo o lo disgustaban y abrir cuentas de otra gente que, digamos, de manera social ha disgustado a un montón de personas, ¿no? Entonces, por ahí, para partir, ¿no? A nivel general, ¿cuál es tu impresión de lo que ha sido esta teleserie de Elon Musk y Twitter? Bueno, precisamente eso, Antonella, una verdadera teleserie que se venía anunciando con alguna antelación, pero uno nunca creía que efectivamente, tal como conversábamos, se iba finalmente a concretar este año, ¿no? Primero que nada hay que decir, hubo demasiada especulación y un poco de ese juego de si realmente te iba a comprar o no esta empresa, sabiendo que además, recordemos, Twitter no es la plataforma de redes sociales más popular, no es la más masiva, ni tampoco la que más ganancias genera hoy día, ¿vale? O sea, Twitter sigue estando en una situación financiera bien compleja hasta el día de hoy, eh, pero sin duda su mayor, digamos, valor, su importancia social hoy día tiene que ver con lo que tú decías, que funciona finalmente en esta estrecha relación de lo que se llama la opinión pública digital, ¿no? Y sobre todo una opinión pública digital que de alguna manera va a permear también y que termina siendo una caja de resonancia luego en los medios de comunicación masivos de todo el mundo. Entonces las relaciones entre, ¿por qué digamos sigue siendo un tema? ¿Por qué si yo soy una persona que en realidad no usa Twitter, tenemos que seguir hablando de esto? Porque en realidad eh, el punto aquí es que el gesto de haber comprado la empresa finalmente y de cambiar nuevamente una cantidad de reglas del juego respecto a lo que era una plataforma que básicamente estaba pensada, diseñada para decir una frase, un comentario, una opinión, cualquier tipo de comentario en una cantidad de caracteres y cómo eso fue cambiando, efectivamente tiene hoy día un impacto comunicacional demasiado grande, ¿sí? Por quienes los usan, porque finalmente ahí hay políticos, porque ahí hay periodistas, porque hay influencers del mundo que también tiene que ver con las empresas, ¿no? Porque muchas marcas y muchas empresas efectivamente seguían apostando hace un tiempo atrás en Twitter, ¿no? Y porque además estamos hablando de que se trata del multimillonario que más inversiones en tecnología. Elon Musk no es cualquier multimillonario, es un multimillonario que ha hecho una apuesta específica por el sector de tecnología, que en este momento justamente sobre los cielos de Chile tiene además un tren de satélites pasando cada tantas órbitas, porque Starlink, que es su servicio de internet satelital, está de alguna manera completando, ¿cierto? Yo diría como proyección que él siempre ha tenido, que es transformarse efectivamente en el empresario tecnológico más brillante, más poderoso, más ambicioso y más de alguna manera abarcador que ha tenido hasta ahora el mundo, mucho más Claro, que... tú me dices eso y yo pienso inmediatamente en un villano de película, pero quiero detenerme, sí, quiero detenerme en un par de cosas que dijiste a la pasada, Pati, que me parecen importantes, ¿no? Tratar quizás de asimilar un poco lo que es Twitter hoy día a lo que en nuestro país pasa con La Tercera y El Mercurio, que es pensando que son medios de comunicación que hay poca gente que los compra y que los lee en papel, pero que marcan pauta.
especialmente al interior del mundo del poder, al mundo de la política y los negocios. Y también uno podría pensar en esta movida que hace Elon Musk, que parecía un poco a lo que hace la Cámara de la Construcción, ¿no? De tener un medio de comunicación para instalar los temas que a él le parece que son relevantes. Y ahí entonces uno dice, bueno, ¿por qué haría un mal negocio comprando una red social, una empresa que está en crisis, cuando, y ahí uno entiende que no se trata de plata necesariamente, se trata de poder. Así es. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? Un ego gigantesco jugando un poco con las posibilidades que le ofrece esta plataforma tan relevante. Exacto, piensa que cuando llega Elon Musk se hace como tú decías, no solamente es el hecho de haber despedido a la mitad de la planta, bueno, los despidos siguen siendo hasta el día de hoy, pero además él termina desarmando todos los equipos que había alrededor del mundo y particularmente en dos áreas muy específicas que tienen hoy día casi todas las plataformas funcionando. Uno, que son los sistemas de moderación de contenido, ya que hemos hablado de eso en otras ocasiones y que quizá el punto neurálgico hoy día, es decir, recordemos que cuando nosotros vemos toda la información que circula en nuestra pantalla, en nuestro muro, en la línea de tiempo, como ustedes lo quieran llamar, funcionan dos tipos, de alguna manera, como de mecanismos de por qué terminamos viendo lo que estamos viendo. Uno son los algoritmos que están funcionando permanentemente, filtrando información, ¿cierto? Filtrando los contenidos que están de alguna manera perfilados de acuerdo a lo que a nosotros nos interesan los distintos temas. Y luego estaban los moderadores seres humanos, ¿no? Que sobre todo servían y tiene una autoridad demasiado importante hoy día para, de alguna manera, también como poner ese componente humano cuando el algoritmo no toma una decisión en un primer momento, o cuando a veces la decisión de ese algoritmo puede ser cuestionable, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto. Y fíjate que lo que ha pasado en estos meses, estoy recordándome los últimos 3 meses, que es cuando seguramente muchas de ustedes, quienes sí pueden ser usuarios de Twitter, se han fijado que en realidad cambió totalmente el flujo de contenido en la plataforma, ¿sí? O sea, hoy ya estamos viendo demasiado contenido pagado, que además no indica que está pagado. Estamos viendo aparecer, bueno, no estamos en Estados Unidos, que es quizá la prueba de fuego fue hace unas semanas atrás, cuando fueron las elecciones de medio tiempo, ¿no? De medio término, como se llama, donde efectivamente de nuevo se le acusó a la plataforma de muchísima desinformación. Algo que, ojo, también nosotros en América Latina y en Chile hemos vivido durante el último año, y particularmente en Chile, durante todo lo que fue estos últimos meses del proceso constituyente, Antonella, ¿sí? Entonces, quiero decir que ahí hay un punto que efectivamente sigue siendo quizás una de las debilidades más fuertes, quienes de alguna manera también estábamos seguimos, ¿cierto?, la plataforma en cuanto a su funcionamiento en un montón de aspectos. Hay que decir que también en América Latina fueron despedidos buena parte de los equipos que trabajaban para América Latina, ¿sí? Y la segunda parte tiene que ver con todo lo que tú decías de que renuncia finalmente toda la planta de lo que era el equipo de seguridad. Y ahí quiero destacar dos fallas que hubo en este último tiempo, que quizás alguno también le surgió, apareció en un momento dado, ¿cierto? Que fue que efectivamente cuando uno trata de recuperar una contraseña que ha perdido de cualquier cuenta de Twitter, hubo algunas semanas atrás también una demora en el sistema de recuperación de contraseña, ¿ya? Entonces, eso es una falla grave, porque cuando tú efectivamente no puedes recuperar una contraseña para entrar a una cuenta que se supone que tú manejas, me quedo absolutamente impedido de recuperar esa cuenta. Pero lo segundo también tuvo que ver con toda esta idea que tuvo finalmente en un momento dado, ¿cierto?, de lo que son las famosas cuentas verificadas, ¿cierto? Estas cuentas verificadas que de alguna manera, ¿cierto?, hasta el día de hoy, casi todas las plataformas, por decir, todas las plataformas de redes sociales entregan sobre todo a figuras públicas o a figuras que tienen cierta relevancia pública o ya sea porque son políticos, porque sean estrellas, son farándulas, son líderes, son activistas, en fin, pueden ser ONGs, organizaciones, hay distintos tipos. Y eso significa que finalmente esa cuenta realmente está verificada en que todos los contenidos que aparecen en esa cuenta son de la persona o son de la institución o son de la organización que dice que está detrás. Y eso también dentro de las plataformas va cambiando en el sistema en que a ti te piden verificarlo, ¿no? Hoy día, por ejemplo, Instagram te pide una fotografía para verificar muchas veces que tú eres tú. Entonces, cuando él dice que va a vender estas cuentas verificadas por $8, justamente generó un tremendo caos, porque lo que ocurrió es que hubo una especulación inmediata en Estados Unidos que tuvo consecuencias muy graves, como que cuentas de empresas más grandes perdieron una cantidad de seguidores porque efectivamente otras personas
Pagaron corrieron los a... hechos. Claro. Claro, es como nos pasa acá cuando yo voy y compro un dominio cualquiera en internet, ¿no? En el mic.cl y digo, por ejemplo, voy a comprar el dominio michellebachelet.cl porque la presidenta, la expresidenta nunca lo compró y yo me quedo con ese dominio, Claro. ¿sí? Independiente de que yo no Entonces, sea la él. verificación es la plata, no la verdad. Así es. Ahora, Él quería de alguna manera tratar de vender esto como un potencial negocio, digamos, y ahí quedó, ¿no? Porque efectivamente su idea la tuvo que echar para atrás porque generó un efecto absolutamente contrario. conversamos con Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Patricia, a propósito de lo que tú dices, ahí a mí inmediatamente se me prende una alarma, ¿no? Sabemos que Twitter, por el nivel de influencia que tiene, más allá de los usuarios, ¿no? Y más allá del negocio, ha sido una herramienta política importante en las últimas elecciones en casi todo el mundo. Eso hoy día lo sabemos, ¿no? También sabemos que hay poca sanción para los usuarios bots y para los usuarios que derechamente difunden noticias falsas. Que hasta ahora, según lo que yo he aprendido conversando contigo, esto más que no hay leyes especialmente restrictivas o especialmente exigentes en la mayoría de los países. Eso explica, por ejemplo, por qué el caso Facebook se vio en Inglaterra y no en Estados Unidos. Y más bien lo que tenemos hoy día es un control social hacia los dueños de estas plataformas, en donde básicamente la comunidad le está diciendo, oiga, usted hágase cargo del tipo de información que anda rotando en su plataforma. Ahora, lo que hemos visto de Elon Musk es que a él no le importa. Uno, no le importa o más bien le conviene. Sabemos que Elon Musk es extremadamente conservador, que es simpatizante de Trump, ha dado muestras de su mirada respecto a la democracia de manera bastante despectiva, si lo ponemos de esa manera. Entonces, más bien aquí lo que vemos es un mono con navaja para la democracia. Esa es mi impresión. ¿Cuál es la tuya? Sin duda, porque de nuevo, tal como decían hace un ratito atrás, claro, cuando uno habla de estos multimillonarios, la verdad es que ellos muy pocas veces eh, demuestran o son claros, son transparentes respecto a su posición política, ¿no? Parecen como esta idea de que son neutros, ¿no? Y yo creo que un punto importante fue cuando efectivamente él dice, bueno, le voy a devolver la cuenta a Donald Trump, ¿no? Sin entender que justamente lo estaba haciendo en un momento demasiado específico. Y eso además, quiero decir, es muy contradictorio piensa, con la otra exigencia que él venía haciendo desde el comienzo de la compra, que era que se le dijera muy claramente cuántas eran las cantidades de cuentas bots que Sí. efectivamente la plataforma está todo el rato conteniendo, circulando, etcétera, que sigue siendo uno de los principales problemas hasta el día de hoy. Es decir, esto no se ha acabado porque tiene que ver también con que la plataforma de Twitter en particular, a diferencia de otras plataformas, tiene una API, es decir, tiene una puerta trasera de programación muy abierta para que efectivamente entren contenidos o servicios de terceros, ya lo que se llama terceros, que pueden ser marcas, empresas, etcétera, etcétera. Y eso ha sido tradicionalmente una diferencia, y eso es precisamente lo que él de nuevo ha ido cambiando. Yo creo que efectivamente la mayor crítica hoy día que tiene Elon Musk como director ejecutivo, que hay que decir que además en estas últimas semanas, Antonella, él mismo fue de alguna manera, no sé si víctima, pero cayó, o qué tan intencionado haya sido, pero cuando decide hacer hace una semana atrás esta encuesta masiva para decir, oye, quieren que siga como presidente ejecutivo, eh, Como en la cumbia. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, claro, la gente efectivamente termina diciéndole, no, queremos que te vayas. Bueno, dejó no resuelto una cantidad de cuestiones que finalmente pueden tener y van a seguir teniendo repercusiones en todo el mundo, porque tiene que ver finalmente con que la plataforma no ha sido capaz efectivamente de seguir filtrando no solamente las cuentas bots, sino que además otra cantidad de contenido que vamos a decir es perjudicial, dañino o que incluso contraviene las propias reglas del juego que tiene la propia plataforma. Es decir, en Twitter sigue circulando esto hoy día una cantidad de pornografía, o sea, eso es material que incluso hace unas semanas atrás ese era el gran tema de conversación a nivel global. Apareció un tema que también, cierto, tiene que ver con que se podía ver material con copyright, ya películas completas que fueron subidas en un momento dado, etcétera. Entonces, yo de nuevo creo que ahí lo que estamos viendo es que efectivamente esto quizás vaya a presionar, sobre todo en Estados Unidos, que es donde tenemos que tener claro que es de alguna manera el primer lugar donde si hay algún tipo de regulación tiene que venir desde ese lado, ¿ya? En cuanto a efectivamente cómo se
autocontrola hoy día la plataforma, ¿cierto? ¿Cuáles son estas reglas del juego respecto a quién va a dejar hablar o no? Y ahí un tercer episodio que sin duda también fue muy contradictorio y además muy polémico, que hace también una semana atrás hay en este nuevo espacio que tiene Twitter, que son las conversaciones que se escuchan, ¿no? Los Twitter Spaces, ya que son especies como de salas que se abren, puede abrir una persona o una organización para, no sé, tener 100, 200, 1000 personas hablando sobre un tema. Y efectivamente era un grupo de periodistas que tienen la característica de que son periodistas del área de tecnología, que le dan cobertura a todas sus acciones, a todos sus movimientos, etcétera. Y él entra en un momento a este espacio de conversación y luego, por supuesto, no le gusta lo que escucha ahí y termina sancionando, imponiendo una sanción a todos esos periodistas. Estamos hablando más de 12 periodistas que son demasiado importantes de la mayoría de los medios que cubren tecnología, ¿sí? Entonces es complejo finalmente entender la postura de alguien que dice, sí, le voy a devolver la cuenta porque quiero que esto sea una plaza pública y quiero que Donald Trump hable, pero a la vez le estoy cortando efectivamente el acceso a sus cuentas a periodistas que efectivamente usan la plataforma diariamente y además cubren el tema. O y igual es bien Kiko con la pelota, o sea, básicamente el juguete terriblemente, yo decido quién ni cómo. Y además, un último, digamos, también polémica que hemos tenido en los últimos días a partir de que también, por supuesto, en toda esta teleserie, Antonella, mucha gente en todo el mundo se está yendo de Twitter, literalmente está cerrando su cuenta o está empezando un proceso de éxodo masivo, que no sé qué tan éxodo masivo, y se está yendo a lo que es Mastodon, que ya después podemos hablar qué es Mastodon, pero Mastodon en realidad es como era el Internet antes, ¿no? Es decir, esta Internet de grupos de conversación distribuidos, no necesariamente atados a una empresa, a una marca. Y lo que ha pasado en estos últimos días es que efectivamente la plataforma está sancionando los links que tú pones a cualquier otra red social, incluyendo las de Meta. O sea, tú ya no puedes poner en tu Twitter ningún link que haga alusión ni a una página de Facebook, ni a un perfil de Facebook, ni a una cuenta de Instagram, ni menos a una cuenta o de YouTube, ni menos a una cuenta de Mastodon, ¿sí? Entonces, tal como tú dices, ahí uno dice, bueno, pero a ver, ¿quién más va a pasar para que efectivamente sigamos de alguna manera o tratando de entender cuáles son las reglas de juego que él está poniendo en esta plataforma? Sí, bueno, y de hecho para cerrar la entrevista quería preguntarte eso, Pati, también, ¿qué crees tú que va a pasar durante los próximos meses en esta teleserie que hemos visto? Bueno, un punto súper importante hoy día tiene que ver con finalmente quién va a asumir la CEO, la dirección ejecutiva finalmente de la empresa. Ya hoy día se están barajando varios nombres, incluyendo entre ellos a que regrese Jack Dorsey, que recordemos es el dueño original, el creador original de Twitter, que estuvo hasta hace unas semanas atrás, digamos, hace unos meses atrás, perdón, como dueño de Twitter, la verdad. Entonces, eso va a depender muchísimo de esa decisión, yo creo. ¿Qué puede pasar? Que efectivamente Twitter termine siendo lo que Elon Musk, yo creo que de alguna manera tiene en su derrotero, porque, insisto, es muy difícil adivinar un poco los pasos, pero sí hay algo muy claro que es que efectivamente esto es un negocio para él, ¿sí? Y eso de nuevo, vuelvo a insistir, es que lo que nos tiene que quedar muy claro a todas y Claro, pero todos yo me quienes pregunto, perdón, usamos te las interrumpa, redes Pati, sociales. si el Sí, negocio es político o económico. yo diría que ambos. Ambos, definitivamente, ambos, ¿sí? Porque, de nuevo, Twitter arrastra una deuda. Eh, políticamente, por supuesto, se vienen las próximas elecciones y eso significa también una oportunidad o digamos, un callejón un poco más oscuro para el rol que va a jugar Twitter en estas elecciones, sobre todo a nivel de Estados Unidos. Pero no olvidemos que en realidad cuando él ha dicho cuáles eran sus planes para Twitter, él está pensando en Twitter como una especie de plataforma muy similar a YouTube. Lo que quiere, lo que ha dicho muchas veces Elon Musk es que él quiere efectivamente que esto sea así una plaza pública, pero con un diferenciador de pago de contenidos. Es decir, Sí. si tú quieres ver un Twitter libre, por así decirlo, de basura, libre de comerciales, libre de cuentas de pago, etcétera, vas a tener que pagar. Y si tú quieres, en cambio, tener un Twitter donde entras y ves lo que ves, no pagas y sigues usando el Twitter gratuito. ¿Ya? Y Bueno, eso en realidad es una modalidad que estamos viendo con mucha frecuencia para el futuro de casi todas las plataformas. sí.
Sí, sí, sí. Y un poco, recordemos un poco la lógica que tuvo la televisión por cable inicialmente. Supone que la pagamos para no ver comerciales, pero bueno, luego sabemos dónde ha terminado eso. Patricia Peña, también quedar con la reflexión, ¿no? Cuando un multimillonario se mete en política es para ser más multimillonario. Eso es lo que nos ha enseñado la historia. Así que los negocios, las inversiones políticas económicas siempre van cruzadas. Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos, académica de la Facultad de la Comunicación e Imagen de nuestra universidad. Muchas gracias por tu tiempo, querida. A ustedes, gracias. Y que tengan una buena mañana y un buen día y un buen fin de año. Que tengas un estupendo fin de año. Te mando un abrazo. Y con eso nosotros despedimos el programa de día viernes y nos encontramos el martes, porque el lunes es feriado, nos encontramos el martes, entonces iniciando el 2023 llenos de energía acá en el semáforo. Que estén muy bien.